La susceptibilidad. La susceptibilidad es la percepción emocional de una forma que hace vibrar al ego y lo ataca en su orgullo. La susceptibilidad siempre afecta al ego en su orgullo, o sea, en la parte de sí mismo que considera injustamente atacada, ya sea voluntaria o involuntariamente por parte de otro. La susceptibilidad es hija de la inseguridad. Es el sensible muro de la inseguridad, que vibra porque la mente no es pura, es decir, porque todavía hay emoción en el hombre. La susceptibilidad causa reacciones de todo tipo en los humanos, reacciones profundas que permanecen ocultas, reacciones superficiales que indican emoción, o reacciones fuertes que generan demasiadas emociones y que pueden desencadenarse con ira. La susceptibilidad nunca es válida, porque nunca es consistente con la realidad de la situación. Siempre es autoinfligida. Es el ego quien inflige el dolor que la susceptibilidad se causa a sí mismo, porque es insegura. Se queda atrapado en el juego de la forma. Si el ego experimenta la forma y sufre su vibración, su susceptibilidad es proporcional a su falta de centricidad, a su inseguridad. Que su susceptibilidad es justificable, solo es justificable a sus ojos, porque es el quien sufre la oportunidad. La susceptibilidad protege falsamente al enfermo, porque le hace sentir algo de lo que no quiere admitir la realidad. La susceptibilidad es una medida precisa de cualquier aflicción del ego. No se trata de creer que la flecha que se siente durante el experimento de la susceptibilidad es justificable o no. Se trata de darse cuenta de que la vibración que genera debe ser neutralizada a nivel de la mente para dejar libre la emoción. Tan pronto como el ego sufre de susceptibilidad, su verdadera inteligencia se debilita, dejando espacio para la emotividad. Si en el choque de la experiencia su centricidad fuera suficientemente grande, le sería posible neutralizar la vibración que busca alojarse en su centro emocional y transformar esta energía para preservar la conciencia real en él. Sufrir de susceptibilidad es sufrir de uno mismo, es carecer de objetividad frente a la forma que te penetra. La susceptibilidad puede ocurrir en cualquier ser, siempre y cuando no tenga control total sobre sus emociones. Podemos ver entonces que este problema es congénito con la naturaleza misma del hombre de la quinta raza. Es el ego quien inflige el dolor que la susceptibilidad se causa a sí misma, porque es insegura. Se queda atrapado en el juego de la forma. Si el ego experimenta la forma y sufre su vibración, su susceptibilidad es proporcional a su falta de centricidad, a su inseguridad, que su susceptibilidad es justificable, solo es justificable a sus ojos, porque es él quien sufre la oportunidad. Si el ego está céntrico, mental, en la experiencia, cualquiera que sea la naturaleza de la flecha dirigida voluntariamente o involuntariamente hacia él, no vibrará emocionalmente, no sufrirá en su emocional. Si no lo es, sufrirá en su estado emocional, y este sufrimiento resultará en una pérdida instantánea de conciencia. La susceptibilidad es un veneno que puede destruir las buenas relaciones humanas, porque lo emocional a menudo reacciona de manera exagerada a una forma que en otro momento podría pasar desapercibida. Ya que el ego, consciente o inconscientemente, es alimentado por las energías del alma, que siempre está en busca de la más mínima experiencia que pueda servirle.
Es importante que pueda reconocer la necesidad de transferir inmediatamente a la mente cualquier vibración que pueda afectarla emocionalmente por nada. La susceptibilidad viene de la impotencia psicológica del ego hacia otro ego. Me refiero a que la impotencia psicológica es el debilitamiento de un ego por otro. Mientras un ego no esté céntrico, es probable que sea perturbado por las acciones o palabras de otro ego. Y como el hombre en general está inconsciente, no hace falta decir que corre el riesgo de sufrir hasta el día en que haya transformado suficientemente su energía emocional en energía mental. Mientras la susceptibilidad no alcance un pico irrazonable, forma parte de la vida inconsciente y puede servir de barómetro, según el cual el ser que se hace consciente puede medir el grado de aflicción al que está sujeto su ego descentrado. Pero hay casos, muchos casos, en los que la susceptibilidad alcanza proporciones peligrosas que indican claramente que el ego se está desintegrando gradualmente, perdiendo su equilibrio. Las personas que experimentan una sensibilidad muy alta o una sensibilidad demasiado alta, experimentan una sensibilidad más allá de lo razonable. Y de esta experiencia vienen grandes dificultades en términos de comunicación, con seres menos sensibles, más difíciles. Entonces, estos seres sintientes deben entender que su sensibilidad se convierte fácilmente en un blanco contra ellos mismos. La susceptibilidad puede ser devastadora si no se controla. Es obvio que la susceptibilidad viene de la inseguridad, pero no es obvio que esté ligada a una especie de orgullo, a la vanidad de la mente. Es sólo en la mente pura que esta aflicción del ego deja de tener efecto sobre el hombre. La susceptibilidad genera suficiente incomodidad emocional para que el hombre sea víctima de ella, especialmente si está en contacto con seres que tienen una lengua bífida y una moral algo experimentada. Cuanto más este hombre esté dotado de una sensibilidad extrema, más dolorosa será la susceptibilidad, porque nadie puede reclamar inmunidad de la palabra si no está por encima de la forma que le llega con o sin mala intención. Ya no es el mundo exterior lo que hay que cambiar, sino el mundo interior del individuo. Es él quien debe construir sus cuerpos de tal manera que ya no sufra por el mundo exterior. No porque el mundo exterior haya cambiado en relación con él, sino porque ha sido transformado para ser libre de él. El hombre siempre tiene la falsa impresión, de que la sociedad mejora cuando en realidad declina, aunque su progreso material es un indicador que favorece la calificación del progreso social. Algún día se dará cuenta de que todo en él debe cambiar para que pueda sobrevivir a la decadencia. Si es susceptible, sufrirá más y más, porque los corazones de los hombres se endurecen con los años. ¿Qué pasará con las personas sensibles que sufren de los demás? Porque no están suficientemente centradas, es decir, suficientes consigo mismas. La susceptibilidad puede ser enfermiza, es decir, estúpida, cuando el hombre imagina demasiado de lo que dice o hace que parece estar dirigido contra él. Tal hombre sufre de su propia culpa y merece sufrir, porque su estupidez excede los límites aceptables de la inconsciencia. Cualquiera que sean las acciones o palabras que sienta que se dirigen contra sí mismo,
El hombre debe ser capaz de dejar pasar el veneno sin marcarse, sin marearse. Esto muestra claramente la madurez, es decir, una fuerza interna lo suficientemente fuerte como para soportar la torpeza a lo que está sometida. De lo contrario, el orgullo se involucra y el orgullo y el ego pierde, porque ni el orgullo ni la soberbia pueden dar al hombre algo real, aunque puedan aliviar temporalmente el mal, en el caso de que una persona susceptible de vengarse de la agresión verbal o activa de la que cree ser víctima por intención. La susceptibilidad infecta las amistades entre dos hombres, porque él, que es víctima, siempre está a punto de comprometer su amistad por razones que a menudo son engañosas, puesto que la susceptibilidad no es obvia para quien no se da cuenta de su contenido. Contribuye a reducir su centricidad, porque roe su material esencial, es decir, su mente. Le quita a su mente la fuerza para resistir al mal tiempo externo. Constantemente le hace seguir la curva de sus emociones. Y es de la emoción que se alimenta, en lugar de su mente, de la que nace toda la fuerza necesaria para la transformación de lo emocional. La susceptibilidad desencadena una emoción que cubre la inteligencia pura y mental del hombre. Y es precisamente en la manifestación de esta emoción que debe ajustar su visión y no dejarse llevar por la forma que la emoción en él despierta. Debe desarraigarla al nacer. A partir de ahí, gradualmente, construye su cuerpo mental superior. Un ego puede absorber fácilmente un choque vibratorio de un ser que sabe que es justo, pero difícilmente puede hacer lo mismo con un ser que no tiene la misma inteligencia. Y es precisamente con este ser inconsciente con el que mejor se puede hacer el trabajo. Cuando sabemos que una persona habla objetivamente, no sufrimos de ella. Pero cuando tratamos con hombres en general, nuestra reacción es a menudo sobrecargada por nuestra emotividad. De ahí la susceptibilidad. Muchas personas se preguntan por qué una palabra o acción está dirigida a ellos. Aquí también hay una pérdida de energía, porque lo que se ha dicho y hecho ya está en el pasado. Y todo lo que está en el pasado debe permanecer en el pasado y nunca ser traído de vuelta al presente por razones emocionales. Porque la emoción es una fuerza en el hombre que lo relaciona con el sufrimiento ya experimentado. La susceptibilidad proyecta dos facetas principales. En primer lugar, la inseguridad del ego hacia sí mismo, que lo hace sensible al ataque intencional o no intencional. Y en segundo lugar, orgullo. Orgullo o vanidad de la personalidad. Si el ego y la personalidad formaran un todo perfecto, el hombre no podría sufrir de susceptibilidad, porque la fuerza que uniría estas dos partes interdependientes de sí mismo sería la fuerza del alma, es decir, el ser psicológico por excelencia, dentro del cual fluyen los tres principios. Vinculado al nivel del ego y de la personalidad, el hombre
no puede ser perturbado emocionalmente, porque los tres principios coordinan su actividad mental y emocional, de modo que él, como individuo, ya no puede ser afligido por otro ego, puesto que ya no es impresionable. Es notable reconocer que las personas susceptibles son muy susceptibles a la influencia, incluso si no se dan cuenta o no quieren admitirlo. Que la influencia sea buena o mala no cambia la situación, porque cualquier influencia es menor que la supramental, ya que viene del exterior. Pero la susceptibilidad a menudo creará un clima de desconfianza en el individuo, porque su forma psicológica es la desconfianza. De la susceptibilidad uno se vuelve sospechoso y de la desconfianza uno se vuelve extremadamente paranoico. Es infinitamente más tranquilizador ser sospechoso que paranoico, y más normal ser susceptible que sospechoso. Sin embargo, una curva que indica el deterioro de la comunicación entre las personas, donde la susceptibilidad ha ampliado con el tiempo una brecha cada vez mayor entre lo real y lo inseguro, vemos surgir el espectro de la desconfianza. El ojo se endurece, el hombre se retira del diálogo, porque ya no tiene la riqueza de la mente que crea la entrevista bien apoyada y bien vivida. La desconfianza es el principio de la enfermedad de las emociones. Un hombre emocionalmente sano no conoce la desconfianza, aunque no se deja engañar por la falsedad. La desconfianza no puede instalarse en su casa, porque se siente cómodo consigo mismo. Está bien consigo mismo. Pero cuando el hombre ya no está bien en sí mismo, cuando sus emociones tocan casi todas las puertas de su ser, la desconfianza progresa y llega el día en que puede verse escrita en su rostro. Un hombre así está destinado a vivir solo, porque nadie puede llenar el vacío que ha hecho a su alrededor. La susceptibilidad se asemeja a un germen que puede, si se permite que se desarrolle, convertirse en un ser pequeño, desconfiado, que a su vez puede, si se permite que se desarrolle, convertirse en un monstruo. La paranoia, bienestar personal, cultiva una especie de soledad interior y la da a luz cortando el cordón que une socialmente al hombre con el hombre. La desconfianza es tanto más dañina para el hombre cuanto que destruye en él la necesidad natural de dialogar con el hombre. La desconfianza es enfermiza, porque no es justificable a ningún nivel. Puedes sospechar de todo cuando no estás seguro de ti mismo. La desconfianza es una forma sutil de orgullo en la mente. El orgullo duerme en ella. El hombre desconfiado es un ser de doble pared. Una pared se abre hacia el mundo exterior y la otra hacia sí mismo. Y su inconsciencia impide que el mundo exterior pase a través de la otra pared de sí mismo, porque esa pared es débil. Y siempre encontramos en el hombre desconfiado un trasfondo de debilidad que no reconoce, porque está demasiado lleno de sí mismo. No lo está vigilando a los demás, y mientras observa a los demás, no se da cuenta que su pared interior está royendo y perdiendo su flexibilidad. Poco a poco este muro se derrumba
y se manifiesta la última fase de la susceptibilidad, la inquietante efigie de la muerte de la mente creadora en el hombre, la paranoia o el miedo a todo. Entonces, de un pequeño germen de todos los egos sienten ocasionalmente, y más a menudo los egos sensibles, brota una planta espantosa que desfigura la personalidad, encierra el ego y rompe la posibilidad de que el alma se haga sentir. La inteligencia real, la voluntad universal y el amor ya no pueden, a pesar de todos los esfuerzos del alma, establecerse en el nivel material del hombre. La paranoia es sin duda la peor enfermedad mental, porque sólo aparece gradualmente, y su apariencia a menudo permanece insospechada para los que rodean a la víctima, hasta el día en que se presenta como una gran dama de la demencia, mientras se inspiren los enfermos dentro de los pensamientos y emociones humanas, permanecerá tranquila. Pero tan pronto como ella muestra su rostro y el extraño puede sentirlo, ella libra una guerra contra todos los hombres de buena o mala voluntad, porque ya no puede discernir lo verdadero de lo falso, lo plausible de lo opuesto. Ella se opone a todo. La creatividad muere entonces en el hombre, porque para vivir creativamente hay que amar al hombre, al menos un poco, aunque ese hombre no sea perfecto. Debemos amar al hombre en el sentido de que debemos ser capaces de ver en él buenas intenciones. Pero el ser paranoico no ama al hombre, solo ve al hombre como una mentira, porque él mismo es una mentira. La creatividad, incluso la más mínima, no puede abrirse paso a través de un pantano tan denso de nieblas de todo tipo. El espíritu muere, y cuando el espíritu muere en el hombre, todos los planos de su ser comienzan a llenarse de moho. La mente pierde su claridad, la poca claridad que una mente inferior o inconsciente puede tener, y la emocional se pone nerviosa, saltando a la más mínima intención mal percibida. ¡Qué vida! Y sin embargo, todo comienza en algún punto, donde el hombre comienza a vivir de lo que ha vivido mal en el pasado de su evolución. Los cuerpos sutiles del hombre se le proporcionarán para la experiencia. Le queda desarrollarlos, fortalecerlos, liberarlos del pasado, de su experiencia. La susceptibilidad no es sólo un aspecto de la vida presente, sino que retrocede en el tiempo y desangra a su hombre en una vida futura, es decir, hoy. Pero nada se pierde para el hombre, porque el hombre es un ser en el poder. Esto significa que cada hombre puede cambiar el curso de su vida, si está preparado, porque la vida solo se descubre en la medida en que uno quiera descubrirla. A partir de ese momento hay una cura para todos los males. La susceptibilidad es menor, la desconfianza es mayor, la paranoia es terminal. Los tres aspectos de la misma condición se explican por el mismo principio. El ego que se encuentra con otro ego debe ser capaz de dar inmediatamente el beneficio de la duda al otro ego. De lo contrario, corre el riesgo de socavar en sí mismo el principio del amor que actúa sutilmente y se retira cuando el ego deja de ser razonable, es decir, inteligente en su sensibilidad. Y cuando el amor se retira en el hombre, hablo del principio del amor,
de su energía creadora y no del amor humano. El hombre comienza a inclinarse hacia la desconfianza y luego se hunde en la paranoia. Porque el hombre conoce el amor humano, pero no el principio del amor. Y tan pronto como este principio deja de alimentar al hombre sin su conocimiento, el amor humano desaparece, porque fluye del principio, aunque su manifestación sea inconsciente. En la etapa de desconfianza se siente la pérdida de amor, y en el caso de la paranoia ya no existe. Cuando el hombre pierde la actividad del principio del amor en él, su inteligencia y su voluntad se debilitan, porque los tres principios son uno solo. Por eso enfatizamos que el hombre tiene la ventaja de comprenderse bien, es decir, de realizarse en su ser, para no perder el contacto con los principios superiores que en él se desvanecen cuando se hunde demasiado en los malos hábitos de la mente, que corren el riesgo de aumentar si no mantiene la medida correcta. Pero el hombre no se ve a sí mismo, porque no se conoce a sí mismo. No se conoce a sí mismo porque no se ve a sí mismo. De nuevo, el círculo vicioso, y solo cuando se ha dicho en otras partes de estas conversaciones grabadas para ti, el centro del hombre, el hombre real, la concienciación del ego, puede borrar esos estallidos de personalidad que disminuyen el rendimiento humano e impedir que el hombre esté bien en su propia piel. La susceptibilidad es algo normal, mientras el hombre no pueda conocer sus pensamientos profundos. Pero su normalidad no puede ser excusada, porque el hombre debe pasar de la etapa subjetiva a la etapa objetiva, de la etapa mental a la etapa supramental, pasando por el periodo de transición que podemos llamar el surmental. Durante la fase intermedia, el hombre comienza a ver a través de su susceptibilidad y se da cuenta de que es él mismo quien salta demasiado alto. Para nada. Por otro lado, los que han llegado a la fase de desconfianza están al límite de su capacidad creativa. Es decir, todavía tienen la opción de entender lo que se está diciendo. Y esta elección es una cuestión de su buena voluntad, es decir, del hecho de que todavía se alimentan del principio del amor, aunque no conozcan su misterio. En cuanto a los que ya han entrado en la corte de la paranoia, puede que no sean capaces de captar la realidad detrás de sus ilusiones, ya que las paredes de la corte se están apretando contra ellos, y poco o nada del principio del amor puede alimentar sus mentes, lo suficiente como para que tales palabras caigan en un terreno propicio para la cultura de lo razonable. La susceptibilidad afecta al ego en su inseguridad. La desconfianza destruye la seguridad en el ego. La paranoia genera inseguridad en el ego. Y finalmente, la terraza por el miedo permanente. Si arrojamos algo de luz sobre un aspecto casi generalizado en el hombre, como la susceptibilidad, es para revelar la mecánica velada que se puede desencadenar si el hombre no ve continuidad en sus debilidades, continuidad que resulta del hecho de que un pequeño defecto en un cristal
Pocos con el tiempo lo rompen. La desconfianza como tal no conoce, no conduce a nada más. Si el ego ya está alimentado por suficiente fuerza espiritual, pero incluso esta fuerza no es inmune a la paranoia, especialmente si el ego es muy sensible. Es precisamente el ego muy sensible el que corre el riesgo de hundirse en el acto final, porque su sensibilidad demasiado grande lleva otra semilla, la debilidad de carácter, es decir, la falta de voluntad. Si un principio se debilita, los otros dos pueden alimentar al hombre, pero cuando el amor se debilita y la voluntad se debilita por la sensibilidad espiritual o de carácter, el ego corre el riesgo de perder el juego, porque aunque el amor es esencial como principio en el hombre para elevarlo por encima del polvo de la personalidad, la ausencia del principio de la voluntad, si es demasiado marcado, corre el riesgo de generar la gran ilusión de todos los que sufren de paranoia, es decir, del miedo. Es el miedo que se vuelve irreversible cuando arraiga profundamente, porque la falta de voluntad permite que el ego se deje llevar a las profundidades de su imaginación, donde el principio de la inteligencia está totalmente bloqueado. La susceptibilidad puede ser controlada cuando el ego se detiene en su reacción habitual a la palabra o a la acción interpretable del hombre, que se detenga en el nivel de la interpretación y deje inmediatamente de creer que su reacción es correcta. Si es correcto o no, no es el punto, sino si se detiene. Es todo el punto. El ego susceptible siempre quiere conformarse con la intención de los demás hacia sí mismo, porque quiere, sin darse cuenta, derrocar su inseguridad, mientras que ésta no puede ser. El ego susceptible siempre quiere conformarse con la intención de los demás hacia sí mismo, porque quiere, sin darse cuenta, derrocar su inseguridad, mientras que ésta no puede ser derribada, sino destruida. Y para ser destruida, debe ser entendida en su ilusión y no alimentada por la perturbación inversa. Es obvio que el hombre debe aprender a conocerse a sí mismo nuevamente, y no es reaccionando al exterior que volverá a aprender, sino neutralizando la vibración de la forma que lo hace vibrar. Entonces él traerá dentro de sí la energía del principio del amor y la voluntad, y su inteligencia, desbloqueada, iluminará la situación y toda susceptibilidad terminará. En cuanto a la desconfianza, el problema es similar pero diferente. Es similar en el sentido de que el hombre debe aprender a abrirse al otro, pero diferente en el sentido de que le es más difícil hacerlo, porque hay menos actividad en él, del principio de amor. Entonces, debe ser sometido a la palabra o acción del otro y aprender a recorrer sus errores. Esto requiere paciencia con los demás, es decir, aprender a no saltar a las conclusiones que le presentan su inteligencia y sentimientos de sufrimiento, porque su inteligencia ya está debilitada por la falta de amor. Y cuando el hombre comprende plenamente la naturaleza de la susceptibilidad en sí mismo, comienza a comprender plenamente la naturaleza misma de su estado subjetivo. Comienza a comprender por qué le es imposible servir bien al hombre, es decir, estar bien con el hombre. Comienza a comprender por qué le es imposible estar totalmente bien en su propia piel. Comienza a comprender
que le es imposible al hombre estar bien en su propia piel si no tiene suficiente energía en sí mismo del principio del amor para verse a sí mismo en estrecha relación con el hombre. La susceptibilidad en un estado es un estado de ánimo que proviene de hecho de que el hombre es orgulloso. Donde hay orgullo, hay susceptibilidad. Donde hay susceptibilidad, hay falta de comunicación entre los hombres. Hay falta de servicio entre los hombres. Por lo tanto, la susceptibilidad, vista desde el punto de vista supramental, es un error fundamental de la psicología humana y debe ser abolida, porque impide la energía de la inteligencia, el amor y la voluntad de formarse bien en la mente superior del hombre. La susceptibilidad es una fuerza que retrasa la evolución del hombre, aunque saca la naturaleza misma de su motivación de la extrema sensibilidad del ego. Aunque el ego es sensible, aunque saca la naturaleza misma de su motivación de la extrema sensibilidad del ego. Y aunque el ego es sensible, aunque el ego es delicado en sus sentimientos, en sus percepciones, la susceptibilidad mata en él su posibilidad de alcanzar otro nivel de conciencia, es decir, otro nivel de inteligencia, amor y voluntad. La susceptibilidad no tiene razón de ser, pero lo es. Y lo es porque el hombre tiene demasiado orgullo o demasiada vanidad en él. Pero si el hombre no ve la secuencia de sus estados de ánimo que conducen a excesos, a abusos de la personalidad, ¿cómo puede tener acceso con el mayor de los deseos espirituales a la conciencia cósmica, que está totalmente por encima de los errores, de las tonterías, de la naturaleza humana tal como la conocemos hoy? La susceptibilidad es una forma de infantilidad, es una forma de inmadurez, es inmadurez. El ego siempre está mirando, estoy hablando del ego susceptible, siempre buscando demostrar que tiene razón. Siempre piensa que otros están tratando por encima de él de quitarle la razón. Y sin embargo, esto no es el caso, porque los hombres de lo que podemos imaginar. Que haya gente que sea muy negativa, muy tardía, es normal, pero también hay mucha gente buena. Y a menudo en las relaciones entre el ego susceptible y estas buenas personas, todavía hay exceso por parte de estas últimas. La persona susceptible debe conocerse a sí misma, verse a sí misma en su susceptibilidad. Debe aprender a reconocerlo y debe saltar hacia él cuando vibra para formarse. Mientras no tenga la capacidad de darse cuenta inmediatamente de que vibra en una ocasión de susceptibilidad, retrasa su evolución, impide que la inteligencia florezca en él, impide que el amor le haga descubrir su verdadero yo, impide la voluntad de ejercitar sobre su ego el poder del alma. La susceptibilidad es una forma de corrosión del ego, es una forma de corrosión que impide que el ego vea a nivel mental, a nivel emocional, la perfecta claridad de su reacción frente al exterior. La susceptibilidad genera en el ego, con el tiempo, sobre todo si pasa de la etapa de susceptibilidad a la etapa de desconfianza, por no hablar de la etapa de paranoia, una especie de devenir que impide al hombre entrar en una relación estrecha con el hombre. La persona susceptible debe darse cuenta de que su susceptibilidad es fundamentalmente un producto de su inseguridad,
debe darse cuenta de que la susceptibilidad se construye con el material mental de su orgullo, y viendo estos dos aspectos del problema, puede empezar a controlar gradualmente esta enfermedad mental del hombre, que afecta las relaciones entre los hombres y que obliga al individuo a estar cada vez más solo, es decir, a no ser capaz de comunicarse fácilmente con los demás. Y el hombre necesita comunicarse con los demás, porque los demás tienen mucho que decir al hombre. Todos los hombres tienen algo que decir, pero a menudo, por desgracia, no lo dicen bien porque todavía no tienen la palabra. Pero cuando los hombres tienen derecho a hablar y comienzan a hablar, entonces nos damos cuenta de que el ser susceptible todavía sospecha, debido a que la susceptibilidad es en el otro lado de la desconfianza. Es el aspecto menos doloroso de la desconfianza. El hombre tiene mucho que aprender del hombre, incluso del hombre inconsciente, porque es la palabra del hombre inconsciente, mal hablado. Siempre hay un punto, algo que indica algo. Y si un ser susceptible no ve a través de su susceptibilidad, nunca puede llegar a este punto en lo que el otro dice. Nunca verá en lo que dice el otro. Nada puede servirle que pueda ayudarle, porque su sensibilidad será siempre una desconfianza en el valor de lo que dice el otro. A menudo la gente nos hace reconocer aspectos de nosotros mismos sin que ellos sean conscientes de ello. Es la palabra a la acción. Y si el hombre es subjetivo, si el hombre es susceptible, automáticamente esa inteligencia de la que no se da cuenta se nos pierde. Por eso la susceptibilidad es una brecha entre el hombre y el hombre. Es una brecha que impide que la inteligencia creadora, en el más pequeño de los hombres, ilumine el más pequeño de los hombres. La susceptibilidad genera ansiedad con el tiempo, porque destruye la paz mental, obliga a la mente a replegarse en sí misma y abordar todo tipo de quimeras que no coinciden con la realidad psicológica de una situación humana. Invade la mente con sus excesos y le quita el descanso, y sin embargo, Dios sabe si el espíritu del hombre necesita descanso para entrar en la inteligencia de la realidad. Es necesaria una confianza razonable entre los hombres, de otra manera es inútil encontrarse con ellos. Y sin embargo, la susceptibilidad destruye esta confianza, porque la desconfianza, de la cual ella es la madre, caracteriza su movimiento natural, especialmente en seres de gran sensibilidad. La persona susceptible tenderá a preguntarse sobre todo y nada, porque nada le conviene perfectamente. Siempre se siente fuera de contacto con lo que cree que siente o logra. Un paso adelante, dos pasos atrás. Estos son los síntomas. Nunca tiene suficiente pie sólido en el suelo de la mente, porque la mente para él es algo delicado, para no ser abrumado. Si no, ¿cómo puede ir más lejos? Hacia un posible caos, que solo ve por qué él mismo no está en paz. Uno de los grandes remedios para la susceptibilidad es la comprensión de que no siempre tienes razón, incluso si eres fuerte por tu propia razón. Es importante que veamos que por una razón se pueden añadir muchas otras. Una vez libre de susceptibilidad, el ego se vuelve más seguro y confiado. Comienza a vivir un poco y a realizarse realmente, es decir, a verse a sí mismo como en su verdadera luz. El orgullo se debilita, el orgullo se desvanece y la vanidad
se esconde tras la mirada cada vez más penetrante de la luz real. Cuando el ego ha comprendido, captado la estupidez de su susceptibilidad, comienza a ver a los hombres a su alrededor de una manera más atractiva, y esto le lleva a encontrarse y comunicarse no solo con los que le protegen, sino con todos, porque ya no siente desconfianza en él. Se da cuenta de que muchos hombres merecen ser escuchados, siempre y cuando esté dispuesto a abrirse a ellos incondicionalmente, sin restricciones. Susceptibilidad, desconfianza, paranoia son los parámetros de la misma educación, de la misma ecuación. No hay necesidad de hablar de uno sin entender y ver las posibilidades del otro. De esta manera podemos entender a los que la sufren y evitar que nos unamos a ellos. Ser susceptible es sufrir de la verdad y ser capaz de ver la mentira solo a través de la verdad que uno sufre.